hermanos? Buenas noches. Es un gusto una vez más estar con ustedes compartiendo de la palabra de Dios. Recuerda que estamos en el estudio, en el culto no el culto, en el estudio de la palabra, donde estamos viendo el libro de Hechos, de cómo Dios ha diseñado que la iglesia sea formada, que la iglesia siga. También ahí se demuestran nuestros enemigos, a los enemigos de la iglesia, de cómo de formas muchas veces sutiles van penetrando en la iglesia y otras veces muy directas, incluso hacer la guerra directa contra la misma iglesia, ¿verdad, mis hermanos? De hecho, acabamos de ver en el capítulo 17 de la sesión anterior, cómo los griegos pues no tuvieron problemas en que llegaron y que les dijeron que pues había un nuevo Dios, o un Dios poderoso, un Dios que le hizo los cielos y la tierra, e incluso hablaba de que ese Dios había venido al mundo para liberar al mundo del pecado. Ellos no tenían ningún problema con eso. Ellos decían, no, pues está bien, pues si viene para darnos salvación, pues que venga, ¿no? Y aceptaban muchas cosas que estaban diciendo, como hoy en día mucha gente acepta, ¿verdad? El cristianismo a medias, donde sí, está bien, que hay un Dios que murió por mí, hay un Dios que me quiere dar salvación, hay un Dios que contesta mis oraciones, y todo ese tipo de cosas. La gente no tiene ningún problema. De hecho, cuando tienen algún problema o tienen alguna necesidad, pues normalmente se acercan a Dios, ¿verdad? Pero cuando tocan un punto que ellos no pueden comprender, en este caso los romanos, perdón, los griegos, están representando a la religión de la ciencia y del conocimiento, porque aunque pueden estar disfrazados de gente muy culta, muy preparada, con grados académicos altos, la ciencia y también se convierte en una religión porque se ciega, porque lo que no pueden comprender, lo que no entienden, pues simplemente lo desechan, lo quitan, ¿verdad? No lo aceptan. Y en este caso con los griegos, cuando Pablo habla de la resurrección, es un concepto que ellos nunca habían escuchado. Es un concepto que para ellos era algo que se salía de su racionalidad, de su raciocinio. Ellos muy acostumbrados a todo buscarle una explicación, a todo buscarle un propósito humano, a todo buscarle cómo se podía estudiar, y eso cuando se enfrentan con algo que los sobrepasa, cuando se enfrentan con algo que sobrepasa su entendimiento, su conocimiento, su razón, dicen, no, no es posible, de seguro estás mal. No es que nosotros estemos mal porque no lo comprendemos, es que tú eres el que estás mal porque así no son las cosas. Y así es el hombre. Si el hombre no lo puede comprender o no lo puede razonar, pues no lo acepta. Y hoy en día, pues pasa exactamente lo mismo en los dos sentidos. Bueno, el religioso tradicional, cuando habla la Biblia sobre sus creencias, sobre sus tradiciones, por ejemplo, hoy que acabamos de ver estos días lo de el Día de Muertos, tú les dices que Dios no acepta el Día de Muertos, ni que se le rinda culto, ni mucho menos ofrenda. Ellos ofenden porque la Biblia ahí está atacando sus creencias religiosas, ¿verdad? Pero también está el otro lado, el religioso científico, el religioso que si no lo puede ver, tocar y palpar, no lo cree. El religioso que si es algo que la ciencia no puede comprobar, lo rechaza. Es una religión, hermanos. También es aunque muchos de ellos se digan ateos, es una religión en la que cuando ataca más bien cuando la Biblia ataca sus creencias, también lo rechazan igual que cualquier religioso tradicional. Simplemente lo que cambia es lo que creen, pero al fin y al cabo es lo mismo. Cuando la Biblia los enfrenta, la Biblia los quiere traer, más bien el Espíritu Santo y la Biblia los quieren traer a una vida sin religión, a una comunión con Dios, pero para eso se tienen que despojar de todo lo que traen, se tienen que despojar de su religiosidad, se tienen que despojar muchas veces de sus pensamientos que ellos creen, que ellos se han asegurado que a través de décadas así es, y muchas veces les cuesta tanto trabajo que prefieren no hacerlo, y en lugar de aceptarlo, de valorarlo o de tratar de comprenderlo, simplemente lo niegan, y como estos hombres se agarran, se voltean y se van. Pero también damos gracias a Dios que siempre va a haber gente que sí acepte, ¿verdad? Tanto el religioso como el científico. Gracias a Dios hay
hay cristianos en todos los ámbitos, ¿verdad? En cualquier carrera, en cualquier, pues, de este mundo, cualquier que se dediquen, doctores, científicos, ingenieros, arquitectos, filósofos, hay gente cristiana, ¿verdad? Que ha aceptado. Como dice la Biblia, no es de todos la fe, pero mis hermanos, eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros, al igual que Pablo, si podemos hablar a una persona o a un auditorio, el mensaje no debe cambiar. El mensaje debe de ser el mismo y los que tienen que cambiar es la gente que lo escucha, ¿verdad? Bueno, así terminó la sesión pasada y hoy empezamos con Hechos 18 y Hechos 18 empieza con después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las que acabamos de hablar, después de esto de que pasó en Grecia. O sea, después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Le agarró, hizo el trabajo que se tenía que hacer para lo que había sido enviado ahí por cuestión de que se tuvo que mover rápido, ¿verdad? Llegó a Atenas, predicó la palabra, dice, y ahora se fue a Corinto. Recuerda que en Atenas, pues no pudo, de hecho, no surgió una iglesia de esta visita de Pablo. Me parece que, no estoy muy seguro, pero me parece que es el único lugar que Pablo visitó donde no se formó una iglesia. ¿Por qué? Porque la ciencia puede ser la religión más cerrada, ¿verdad? Aunque sí hubo personas que aceptaron a Jesús, la mayoría no, y no pudo haber una iglesia ahí. Pero la gente más sabia de esa época no fue capaz de comprender. Pues él agarró y el siguiente paso fue irse a Corintio, ¿verdad? Y de antemano sabemos que en Corintio sí se fundó una iglesia. Dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Pablo, después de que hace su trabajo en Grecia, no fue, vamos a decirlo, exitoso, porque la gente tiende a pensar que el éxito son números o cantidades, pero fue exitoso en cuanto él sí fue a presentar su trabajo y lo presentó bien. Dice que Pablo llegó a Corinto y conoce a Aquila y Priscila, quienes también eran fabricantes de tiendas, se quedó con ellos y trabajaba con ellos. Pablo con Priscila y Aquila hizo una sociedad. Ellos tuvieron que salir de Italia porque en esa época se soltó la persecución contra los judíos, a donde va a terminar el templo destruido y va a ser llevado todo el oro del templo a Roma, y de ahí van a construir el Coliseo romano. Para esa época pues corrieron a todos los judíos del territorio de Roma, de Italia, y pues ellos, este matrimonio pues se fue a Corintio, y ahí pues se conocen con Pablo, y luego para acabarla pues hasta del mismo oficio, ¿verdad? Ahí vemos que de un lado Pablo no tuvo, en Atenas Pablo no tuvo un buen recibimiento, ni siquiera conoció a gente, creo ahí no marca de una persona que lo haya atendido o con la que haya llegado, pero sin embargo a la vuelta de la esquina están estos que son judíos y que son del mismo oficio que Pablo. Y Pablo se junta con ellos y obvio Pablo les empieza a hablar de la palabra de Dios, y estas parejas creen y estas parejas se comprometen. Pero ve lo que es un discípulo. Pablo de seguro al estar con él pues de domingo a viernes trabajando con ellos, de seguro Pablo les expuso las escrituras y Pablo los discipuló y Pablo les enseñó. No sé si en algún otro lugar o con algunos otros discípulos, aparte de los que seguían con Pablo, él que andaban con él en el viaje, podían estar tanto tiempo aprendiendo de él, tanto tiempo Pablo compartiéndoles. Y esto que hizo que en poco tiempo esta pareja, Priscila y Aquila, se volvieran igual, se volvieran hacedores de la palabra de Dios. Obviamente leyeron la palabra, se convencieron de que Jesús es el Salvador, pero dice la palabra de Dios acá aquí, en el 4 dice, y discutían
en la sinagoga todos los días de reposo persuadían a los judíos seguidos. Dice persuadían, habla en plural. ¿Qué quiere decir? Que tanto Priscila, Aquila y Pablo, después de trabajar de domingo a viernes, los sábados se ocupaban para ir a hablar de la palabra de Dios. Primero lo ocupaban para ir a congregarse, no como tenía por costumbre Pablo, pero también para persuadir a los judíos. No dice que nada más Pablo, no dice que nada más él solito iba, no dice que Priscila, porque estos son los frutos, mis hermanos, de cuando hay gente que se quiere comprometer. No nos dice que pasaron años, tal vez ni meses, tal vez solo fueron unas semanas en las que Pablo compartió del diario con este matrimonio, y este matrimonio lo creyó, este matrimonio lo aceptó, y empezaron luego a compartir de la palabra de Dios, empezaron su labor. Y en ocasiones es triste ver cómo la iglesia, pues hay gente que dice que tiene 5 10 15 20 años de cristianos, pero están sentados en la iglesia, hermanos, no se mueven. Ni siquiera barren, ni siquiera limpian las sillas porque no lo pueden hacer o no quieren. Y eso es triste porque por lo menos eso, ya no hablemos de compartir, ya no hablemos de hablar del evangelio, por si no, yo en la iglesia, ¿tú crees que van a estar haciendo campañas evangelísticas? Por eso, hermanos, esto nos motiva que el trabajo al que Dios nos habló es un trabajo duro, es un trabajo que hay que hacerlo día a día. Después de que Pablo compartió con esa pareja no perdió el tiempo. No dice que después de que Pablo trabajó con ellos, pues le decían, bueno, Pablo, pues tú vete a la iglesia, vete a la sinagoga, nosotros aquí te esperamos. O nosotros aquí escuchamos a ver qué es lo que dices. No, ellos también participaban, ellos también iban y tenían interacción. Interacción no significa ir y solamente cantar los cánticos, ¿verdad? Y aplaudir y hincarse. No, mis hermanos, significa que ellos hacían algo por el reino. No nada más permanecían sentados, no nada más absorbían lo que Pablo les decía y ya ahí se quedaban, no. Por eso, mis hermanos, la invitación que continuamente les hacemos es, sé partícipe de algo. Por lo menos limpiando las sillas, que esos días de honra y gloria, lavando baños, trapeando pisos, presidiendo, preparándote para compartir, organizando eventos para jóvenes, para mujeres, para varones, para gente de la calle, evangelismo. Hay tantos campos, hermanos, en los que podríamos estar activos, pero no, nos gusta nada más ir y estar sentados los domingos y que la prédica sea bonita y que las alabanzas estén afinadas, porque si no me voy enojado. Eso no es el cristianismo, ese no es el cristianismo de la primera iglesia. Ellos conocían y inmediatamente expandían su fe, se volvían gente activa, se volvía gente productiva, gente que sumaba al reino de Dios y no simplemente eran un lastre, porque muchas veces, hermanos, imagínate, se supone que somos piedras vivas y las piedras vivas se mueven, pero una piedra que no se mueve es una carga. Y muchas veces nos convertimos en carga para las iglesias o incluso para los ministerios, en lugar de que nosotros ayudemos a jalar, que ayudemos a hacer cosas. Acércate con el pastor, con los ancianos, con los diáconos. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo empezar a servir? Pero si tú sigues ahí sentado, mira, vas a pasar el tiempo y vas a seguir ahí. Y van a pasar otros 10 15 20 años y no va a pasar nada, pero vas a seguir diciendo que eres cristiano. En la antigüedad así no era. En la antigüedad así no era, ¿verdad? Estos hombres, este matrimonio más bien, hombre y mujer aquí, que vemos la igualdad en la que la Biblia siempre ha sido igualitaria, nunca ha sido exclusiva de varones, exclusiva de mujeres, siempre es el que quiera. Si hay hombres que se forman, bienvenidos. Si hay mujeres que se forman, bienvenidas. La Biblia acepta, Dios más bien en su reino, acepta hombres, mujeres, niños, jóvenes, viejos, todos podemos ser productivos. Es como la sociedad, simplemente gente que produce, gente que trabaja, gente que siempre está en movimiento, pues produce riqueza para el país, produce beneficio para su familia, produce una mejora económica. Pero la gente que no trabaja, hermanos, la gente que no es productiva, la gente que no hace nada, si sea joven, adulto, viejo, pero no hace nada, terminan siendo una carga para la sociedad. Igual en el cristianismo, si no eres activo, si no eres productivo, eres una carga, mis hermanos.
Y no lo digo así como que, ay, no, no. Hay gente que cuando empieza está bien, hermano, todos tenemos un periodo de infancia o de ser bebés y ir creciendo, pero ya cuando tienes más de 5 o 10 años y sigues siendo un bebé, híjole, es algo difícil. Por eso, mis hermanos, lo primero que vemos es de que Pablo llega con Corintios, agarra a dos discípulos y estos discípulos luego empiezan a trabajar. Tal vez el problema es que no te has discipulado, tal vez que no te has acercado a un Pablo, es que tú siempre esperamos a que alguien se nos acerque, ¿verdad? Y si no se nos acerca, pues no, no vamos. Pero aquí dice que ellos se conocieron y los dos se juntaron. ¿Tienes ganas? Busca, busca, ¿verdad? En el aspecto que te interese, en el aspecto diaconal, en el aspecto de servicio ministerial, en lo que sea, mis hermanos. Aquí hay trabajo para todos. El chiste es de que quieran trabajar, ¿verdad? Bueno, pasamos a la segunda, en el segundo punto del 6 al 11, vimos del 1 al 4, ahora del 6 al 11 dice, no es cierto, desde el 5, perdón, 5 y 6. 5 y 6 dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero poniéndose, y blasfemando estos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vos, vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles, ¿verdad, mis hermanos? Lo primero que notamos es que dice aquí que cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Fíjate que Pablo, pues a lo mejor no dijera Silas y puede decir Silas y ¿cómo se llama? Y Timoteo, pues no, hay que tomarnos un tiempo, hay que nos espere. O dirán, oh, ¿qué estará haciendo Pablo si no estamos con él? No, ¿verdad? El trabajo de Dios seguía. Y así como si Pablo estaba gente que acá hacer, ahí estaba este matrimonio dispuesto. Aquí nos habla, hermanos, de que Dios siempre va a acompañar, Dios siempre va a poner a la gente adecuada que se necesita para que la predicación en la palabra siga fluyendo. En ningún momento vamos a ser indispensables, en el momento que dices, no, pues no, yo no lo voy a hacer, a ver quién lo hace. Dios siempre se va a glorificar, Dios siempre va a poner a alguien que lo haga, que tenga ese deseo, a un discípulo que se quiere preparar para poder compartir, ¿verdad? Imagínate la sorpresa de este Timoteo y Silas cuando llegan y ven que la obra sigue, de seguro Dios le dice, qué bueno que hay más gente predicando, qué bueno que hay más gente comprometida, porque de seguro también para ellos fue un descanso, ¿verdad? Porque a lo mejor están preocupados, no, pues tenemos que llegar para ayudar, porque o sea, a lo mejor Pablo está solo y van a estar ayuda o cualquier cosa, y cuando llegan se dan cuenta de que Dios ya proveyó. Dios provee siempre, ¿verdad? En todos los aspectos de la vida. Y nos damos cuenta de que lo único que se necesita es gente dispuesta, gente que quiera trabajar. ¿Por qué? Porque la oposición siempre va a estar. Por ejemplo, aquí dice, Silas y Timoteo llegan a Macedonia, Pablo se dedica de lleno a predicar, testificando a los judíos de que Jesús es el Cristo. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, él sacudió el polvo de sus ropas y les dijo, su sangre caiga, perdón, su sangre caiga sobre sus propias cabezas. Soy inocente. De ahora en adelante iré a los gentiles, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo ya se había dado cuenta cada vez que iba, a todos los lugares que iba y había judíos, la mayoría de ellos no creían. La mayoría de ellos no se convertían al Señor y yo creo que llegó un momento en que dijo Pablo, pues bueno, estoy gastando muchas energías, estoy gastando mucho tiempo y como que la situación no es por ahí, como que la situación, el ministerio como que no está encaminado, pues por lo menos de mi parte, hacia los gentiles. Hay una revelación, de parte de Dios para Pablo que le dice a los judíos, ahora dicen, camínate a los gentiles. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en Jerusalén había una iglesia y en esa iglesia estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago, estaban los demás apóstoles y ellos estaban haciendo un trabajo con los judíos y lo estaban haciendo muy bien y la historia nos dice que muchos judíos creyeron por la predicación de los apóstoles. De hecho, si tú recuerdas al principio del libro de Hechos,
En la primera se convirtieron 3,000 y en la segunda 4,000 o 5,000 y día a día se agregaban. O sea, el trabajo hacia los gentiles, hacia los judíos, estaba, o más bien el ministerio hacia los judíos, estaba puesto en las manos de los apóstoles. Y qué bueno, ¿verdad? Y se estaba haciendo. Y Pablo también pensó hace un momento que él estaba para llegar a los judíos que andaban por todo el imperio romano. Y en esta situación aquí Pablo se da cuenta de que su ministerio está siendo encaminado hacia los gentiles. Y de aquí en adelante Pablo se lo va a empezar a conocer como el apóstol de los gentiles. No porque haya ya abandonado por completo a los judíos, no, sino que ahora dice, bueno, ahora el enfoque principal va a ser a los gentiles. Y cuando tuvo la oportunidad, le hablaba a los judíos. De hecho, en el libro de los romanos dice, ¿cuánto diera yo porque mis compatriotas creyeran y yo les predico a ustedes para traerlos a celo a fin de que digan, cómo estos están conociendo más de Dios y ojalá que Dios los traiga, les convenza? O sea, aún así Pablo seguía pensando en los judíos, pero la revelación fue, Pablo, de hoy en adelante te vas a dedicar a los gentiles. No porque a Pablo se le ocurrió, no porque fue el deseo de Pablo, no, el deseo de Pablo era hablarle a su nación, a sus compatriotas, pero también no se cerraba. Se daba cuenta de que el deseo de Dios o el llamado de Dios era directamente para los gentiles, a donde tuvo una gran exposición y donde muchos gentiles creyeron, y gracias a él el evangelio se empezó a multiplicar en el imperio, no solamente con los judíos, sino ahora con todas con todos de todas las nacionalidades. O sea, ¿no crees que antes de esto Pablo era exclusivo de los judíos? No, Pablo hablaba a los dos, judíos, gentiles. De hecho, por eso acaba de venir de Atenas, a donde no le fue muy bien, vamos a decirlo así. Pero, pero él se da cuenta que su ministerio está siendo encaminado a los gentiles. Hermano, muchas veces somos medio tercos y muchas veces Dios de manera directa, indirecta, nos dice, mira, pues no es por ahí, es por este camino. Y muchos decimos, pero es que yo quiero por este camino, pero es que a mí me gusta de este lado, es que los de allá me caen mal, es que como el profeta Jonás, ¿verdad? El profeta Jonás lo mandan a Nínive a predicar, dijo, no, yo con los de Nínive no, a mí mándame a otro lado, a mí mándame con aquellos o con los otros y sí voy, pero si me mandas con los de acá yo no. Y veamos cómo terminó, ¿verdad? Al final Jonás pues, terminó haciendo la voluntad de Dios más por fuerzas que por ganas. Se lo tuvo que comer un pez y tuvo que naufragar y tuvo que irlo como en feria para poder encaminarse a la voluntad de Dios. Aquí Pablo no se quiso meter en ese tipo de problemas. Dijo, Señor, me estoy dando cuenta de que pues, tú me estás guiando por este camino, yo te hago caso. Y muchas veces, mis hermanos, debemos de pedirle a Dios, abre mi entendimiento, Dios, porque a lo mejor tú me estás llevando por otro camino, a lo mejor tú quieres que sea por este lado y yo me quiero estafanar o me quiero dedicar al otro o me quiero acercar a que sea como yo quiera. El mismo Jesús dijo, no sea mi voluntad, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y cuántas cosas en el Evangelio, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, las hacemos de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a lo que Él llama, no de acuerdo a lo que Él busca, a lo que Él quiere, sino a lo que nosotros queremos. Y eso, mis hermanos, es algo grave porque, pues, en lugar de fluir, en lugar de ser colaboradores de Dios, tal vez incluso hasta podríamos estar jugando para el equipo contrario. Por eso, mis hermanos, debemos aprender como Pablo, que él a base de experiencias, a base de darse cuenta cómo iba fluyendo, dijo, Señor, tú me estás mandando a los gentiles, pues yo me voy a los gentiles. Tal vez no es mi decisión más favorita, no es lo que más me gusta, no es lo que más deseo, pero si tú me estás llevando para allá vamos, ¿verdad? Y Pablo dice, vámonos a los gentiles. Seguimos avanzando aquí. eh, en el del 7 al 11 dice, ay, ¿qué dice? Saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor
con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, y enseñándoles la palabra de Dios. Aquí, hermanos, vemos, ¿verdad? Aquí nos dice, Pablo se muda de la sinagoga a la casa de Tito Justo, que está al lado. Crispo, el jefe de la sinagoga, cree en el Señor junto con toda su familia, y muchos otros corintios también creen y son bautizados. Un día el Señor le dice a Pablo en una visión: no tengas miedo, sino sigue hablando y no te calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente en esta ciudad me pertenece. Así que Pablo se queda en Corinto durante 1 año y medio, enseñándole al pueblo la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí vemos la confirmación de la decisión que tomó Pablo, que era de parte de Dios. Vemos la confirmación de que no fue su sueño, no fue su deseo, sino la voluntad de Dios, y ahora él la estaba cumpliendo, ¿verdad? En el 7 dice: y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo. ¿De dónde salió? De la sinagoga. Él, dice, lo acabamos de leer, nos dice que él los sábados iba junto con esta pareja a, a predicarle a los judíos, a enseñarles, pero no quisieron, ellos no quisieron aprender de la palabra. Entonces Pablo dice: me voy con los gentiles, pero no pienses que se fue muy lejos. Él agarró ya la casa de al lado, ¿verdad? Dijo: pues ya estando aquí cerquita. Aquí nos dice que saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, que él sí creyó en Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Salió de esa puerta y se fue a la otra. La diferencia, mis hermanos, que pueda hacer cambiar de una puerta a otra. Muchas veces los cambios no son radicales o extremos, de que te tienes que ir a otro país, que te tienes que ir a otra ciudad o a otro pueblo, o que tienes que cambiar de carrera, o que tienes que hacer algo muy extremista. No, mis hermanos, muchas veces simplemente es entrar en la otra puerta, a la puerta de al lado. Dios nos quiere llevar, y nos puede llevar hasta el fin del mundo, pero también nos puede llevar con el vecino. Muchas veces tal vez en la casa del vecino es a donde sí se va a escuchar la palabra. Tal vez esa gente sí está dispuesta. Tal vez tú acabas de hablarle a 50, 100 gentes y ninguno creyó. Y falta una casa por visitar, falta una persona por visitar. Y entonces, no, ya no, pues si los otros 99 no creyeron, menos, ¿no? Y acá, no, no, Señor, no. Ve, porque en la casa de al lado está la bendición de Dios. Y fíjate que mientras, dice la palabra de Dios, que mientras él estuvo predicando en la sinagoga, dice que nadie le creía. Dice que la mayoría de la gente se burlaba, hasta blasfemaba. En otras versiones dice que hasta lo insultaban, lo agredían. Pero por ahí uno creyó, que se llamaba Justo, y él le dijo: pues si ya te vas a los gentiles, vente, te ofrezco mi casa. ¿Y dónde vives? Aquí al ladito. Aquí nos dice que la casa de uno llamado Justo, temeroso, de la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo era el principal de la sinagoga. Imagínate, él creyó o empezó a trabajar cuando Pablo se salió de la sinagoga y se fue con los gentiles a la puerta de al lado. El principal de la sinagoga. Muchas veces no sabemos el impacto que puede tener hacer un pequeño cambio en tu vida, el hablarle a la siguiente persona, en creer lo que Dios está hablando que va a pasar. Como te digo, muchas veces no va a ser un cambio muy drástico ni muy grande, porque ya estamos cerquita, muchos tenemos el conocimiento, muchos tenemos ya la intención, ya nada más es dar el siguiente paso, abrir la siguiente puerta. Hay mucha gente que quiere ser ministro, hay mucha gente que quiere ser apóstol, pastor, o ministerio, sí, o predicar o compartir. Está cerquita, nada más les falta el siguiente paso, ¿verdad? No, ni hablar hay mucha gente también en el mundo que anda buscando a Dios sin saber lo que quiere cambiar, que piensa que hay algo mejor. Y nomás está a la puerta, está al ladito, lo que se tiene que hacer para poder cambiar. Mira todo el cambio que hubo
después de que Pablo cambió. Recuerda que él estuvo yendo por varias semanas a la sinagoga y prácticamente nadie más que por ahí justo fue el que le creyó, pero los demás se volvieron locos y lo insultaban y lo gritaban. Bueno, cambia a la casa de Justo, que era principal de la sinagoga, dice, que él creyó con toda su casa y ve lo que pasa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Contraste, ¿verdad? Contraste. Tal vez la misma gente, la misma ciudad, vecinos unos de otros. Pero ese cambio que hizo Pablo, de decir, Señor, tú me estás mandando de este lado, pues me voy de este lado. Hizo toda la diferencia. De un lado, cuando predicaba, insultos, agresiones, blasfemias, oposición, se cambia al lado donde Dios le dice, vente de ese lado de la banqueta. ¿Y qué pasa? Muchos de los corintios que se oyeron, le hicieron caso, le pusieron atención, creyeron, dijeron, es verdad lo que Pablo dice, es cierto, eso es lo que buscamos, eso es lo que necesitamos, eso es lo que nos hace falta, dice, y eran bautizados, confirmaban su fe, confirmaban y obedecían. Pero si era casi la misma gente, los separa una puerta, hermanos, así es. Obedece, cambia, tú vas a decir, ay, ¿qué puede cambiar? Ay, es un trabajo más, o el siguiente trabajo, o dar un paso más, o comprometerme, o buscar ahora, pedirle a los hermanos de la iglesia que pueda ayudar. Tal vez ese pequeño cambio, hermano, puede detonar una gran bendición en tu vida. Puede detonar, ahora sí, estar en el camino de Dios. Pablo estaba en el camino de Dios, por supuesto que estaba en el camino de Dios y lo amaba y lo buscaba y todo, pero estaba siguiendo otra vez el sendero, no equivocado, sino más difícil que no era para él. Cuando Pablo se da cuenta y se encamina al ministerio al que Dios realmente lo había traído, para el que Dios lo trajo, explota. Aquí es donde explota, hermanos. No vamos a decir que la carrera, sino el ministerio de Pablo. De aquí Pablo empieza a agarrar una fuerza terrible, una fuerza enorme, una fuerza obviamente guiado por el Espíritu Santo, donde ahora sí, si tú quieres y ver el éxito por números, aquí Pablo se vuelve súper exitoso, si lo quieres ver así, aunque Pablo ya conocía, Pablo ya tenía el éxito, ¿verdad? Porque nunca traicionó el Evangelio, pero al ser encaminado, de acuerdo a donde Dios lo quería poner, muchas veces estamos en el lugar equivocado. Y nada más es dar el paso, es cambiarnos de banqueta, es dar el siguiente esfuerzo y ahí está la bendición de Dios. Pablo lo hizo y empezó a ver, pero así mira, ¡fum! De inmediato la bendición de Dios, ¿verdad? Y ve lo que le dice Dios en el 9,